Con peras y manzanas. La reforma previsional sigue sin acuerdo en la Comisión de Trabajo del Senado en un tenso debate con dimes y diretes entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, y los parlamentarios. No se logró tener un acuerdo para votar la iniciativa. Esto es Con Peras y Manzanas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Un tema que está muy fuerte. ¿Qué pasa con la reforma previsional? Voy a saludar a mis compañeras periodistas. ¿Cómo estás, Tamara Vilogrón? ¿Qué tal? Ay, yo bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, con harta pues, noticia económica hoy día y bien tú golpeada. reporteando la parafina. Sí, bien golpeante para el bolsillo. Vamos a hablar de la golpeada. parafina en el segundo bloque. Y Rafaela Bremer, ¿cómo está, Rafaela? Estuviste ayer con el tema de las pensiones. Sí, un tenso debate que se vivió en la Comisión de Trabajo. Creo que de todo el tiempo que llevamos en esta discusión previsional, obviamente todos recordamos lo que fue en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero uno tiende a pensar que en el Senado las discusiones son más calmas, Sí. más desde los argumentos. Y ayer se notó mucho, por una parte, la desesperación del gobierno, que yo creo que ya se hace latente, de sacar este proyecto que ya lleva 1 año 7 meses. Lleva poquito, eso sí, si lo comparamos con lo que estuvo en diputados. 19 ¿cierto? meses en el Congreso. Y Claro. 3 meses en el Senado, lo que yo 3 meses y medio lleva en el Senado, pero el gran problema que está teniendo el gobierno ahora es que mientras no se apruebe la idea de legislar, no puede ingresar las indicaciones. Claro. Entonces, ¿qué se había definido? Que habíamos tenido que resolver esto a través de una mesa técnica. Y es ahí donde comenzaron los primeros problemas, porque todos estos encontrones que hubo en la comisión tienen relación también con que la mesa técnica, en la que ustedes recordarán que participa un representante de cada senador y un representante del gobierno, tuvieron un retroceso. Estaban casi cerrando el acuerdo y hubo un punto ahí de conflicto que no se pudo cerrar. Ellos esperaban que esta mesa técnica terminara el día lunes, finalmente no se pudo, el día martes tampoco. Y bueno, la expectativa y eso era... entrampa aún más la Exacto, discusión. o sea, se suponía que esta instancia técnica iba a permitir destrabar conversaciones que llevan muchísimo tiempo en los mismos puntos. Lo que decía la ministra Jara ayer es que hay 21 acuerdos y hay 6 puntos que son los que están más conflictivos. Obviamente esos puntos conflictivos son el corazón de la reforma y es todo lo que se cayó, digamos, en la Cámara de Diputados. Y esa es parte de las razones por las que la oposición se niega a, entre comillas, votar este proyecto. Ellos dicen que cómo van a votar algo que no tiene nada, que es solo un cascarón. Claro, pero al queso cascarón suizo. no le puedes poner nada si no están las indicaciones. Está entrampado. Entonces estamos en Sí. un loop permanente y no avanzamos. Bueno, tenemos un invitado de lujo, muy bueno, un gran economista, experto en temas de pensiones, perteneció a la Comisión Bravo, que fue una de las comisiones Sí. asesoras de gobierno sobre esta materia. Estamos hablando del economista y profesor de la Universidad de Chile, José Luis Ruiz. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto saludarte. Hola, José Luis. Hola, Bienvenido a hola. nuestro programa Con Pera y Manzana. Hola a ustedes, muy bien, gracias. Oye, no había costado coincidir contigo porque como haces tantas clases, estás un hombre muy ocupado. Muy ocupado, José Luis, José ¿no? Luis. Muchas Businessman. clases, por cierto, pero bueno, hemos coincidido ahora. Bueno, José Luis, la verdad es que uno coincide con los expertos en laborales, pensiones, qué sé yo, y más o menos no avanzamos en nada, tenemos que hacer las mismas preguntas, lo decía Rafaela, no salimos de la repartición del 6% de cotización extra, la distribución, no salimos de la discusión de separar o no la industria, y ahí quedamos. Yo diría que probablemente el único avance que ha habido en el último tiempo salió en un programa político del fin de semana pasado, cuando la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, reconoce, y en un acto de realpolitik, que claramente va a ser muy difícil sacar la reforma previsional y claramente la AFP no la van a eliminar, como era uno de los deseos de este gobierno. Bueno, la pregunta, tú que has participado en tantos procesos de asesoría en la Comisión Bravo, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Esta es la tercera vez que intentamos una reforma previsional. ¿Por qué Chile no puede sacar una reforma para mejorar las pensiones? Pregunta general, después entramos ya más a la coyuntura. Mira, lo primero es que en general el diagnóstico ya ha pasado tanto tiempo que esto viene desde la Comisión Marcel, o sea, 18 años atrás. Y de 18 años atrás ya el diagnóstico estaba bastante claro, que las pensiones iban a ser bajas, que había que aumentar la tasa de contribución al sistema, que había falta y carencia de competencia en la industria. Y no se ha movido nada. ¿Por qué? Porque hay un atrincheramiento político.
En este sentido, uno puede entender que hay visiones distintas cuando uno mira algo en común. El ángulo que uno lo mira te permite muchas veces no verlo de la misma manera que lo ve alguien que está frente a ti. Pero en ese sentido sí es clave la voluntad de querer avanzar. Y en este caso sí debieran haber mínimos comunes en los cuales se puede avanzar. Pero lamentablemente no se han podido, dado lo fragmentado que está la discusión política y el entorno que se viene electoral también hace que sea muy complejo. Eso. Rafaela. Sí, bueno, yo creo que ayer se notó, a diferencia, insisto en este punto, de otras discusiones, nosotros llevamos mucho tiempo siguiendo esta reforma, creo que un agotamiento no solo de la ministra Janet Jara, que un poco, no quiero decir rogar, porque creo que es una palabra fuerte, pero llegó a solicitar por favor que esto se pusiera en votación. Ella pidió que fuera el lunes sí o sí, y una disposición de los parlamentarios que yo nunca había escuchado. O sea, literalmente Fue raro. el senador Rojo Edwards dijo: hay que asumir que ya no logramos acuerdos y tratar de levantar lo que podamos. En ese sentido, José Luis, sabemos que hay puntos que son los más conflictivos, ya todos los 6% de cotización adicional, la separación de la industria, y el 6% lleva siendo un tema hace mucho tiempo. ¿Existe una fórmula, crees tú, que podría convencer a ambos sectores, tanto la oposición como al gobierno, o eso ya es imposible? Y por otro lado también quiero preguntarte, ¿cuál crees tú que sería la mejor fórmula de distribuir ese 6%, que ha sido la gran discusión entre la oposición y el gobierno? Sí, y de hecho yo pongo otra discusión más. ¿Es el 6% suficiente? Yo Sí, creo bueno, que no. de todas maneras. Sí, eso también se El tema planteó. el tema es que también uno siempre va a encontrar alguna traba a un cambio. Por ejemplo, el porcentaje que se quiera subir va a afectar el mercado laboral. Algo que es muy cierto, pero muy necesario de pensar en el largo plazo cómo acomodar gradualmente estos cambios. Y esa es la forma de resolver el decir va a afectarlo, y uno siempre puede tener la sensibilidad de decir no, preferimos que la gente trabaje y no hagamos reformas. Total, para eso ya se aumentó fuertemente la PGU. Y ojo con eso, la PGU fue un gran avance, un gran logro que protege a muchas personas. Que uno siempre puede pensar que los recursos nunca son suficientes, pero claramente, si uno lo pone en perspectiva, uno se da cuenta lo costoso que son estas medidas. O sea, si uno lo trata de pensar para un fondo de pensiones, los recursos de la PGU que bordean, redondeemos para hacer un número muy preciso, 200.000 pesos. Eso significa que para alguien que se está recién pensionando, es como haber acumulado 50 millones de pesos. Ese es el compromiso que se toma como con un recién pensionado al tener una PGU en ese nivel. Entonces uno podría querer llevar la discusión, llevemos la PGU a valores más altos. Bueno, pero el compromiso financiero que se va tomando es muy grande, y siempre pasa la lógica de cuál es el nivel de desarrollo del país para poder financiar esto. Se requiere mayor solidaridad. Eso es algo que uno no requiere más discusión. Y por lo tanto, cuando uno primero se convence de que la sociedad avanza, cuando el último de la fila avanza, uno está dispuesto a transar. Lo óptimo es que los dineros vayan directamente a cuentas individuales. De eso técnicamente no va a haber discusión. Pero tiene que haber una especie de segunda óptimo de solución, que es algo que nos dé mayor tranquilidad social, que es cómo proteger a aquellos que están más vulnerables. En esa discusión, varios, entre los cuales me incluyo, hemos avanzado en nuestra forma de apertura de decir sacrifiquemos eficiencia por mejorar condición de solidaridad, dado que pese a que se debiera financiar con recursos del Estado, el Estado no dispone ni va a disponer de estos recursos. Claro, Porque, y ahí, perdón, ahí hay una apertura, José Luis, que te hemos reporteado tanto porque tú no eras en un principio tan abierto quizás a tanta solidaridad, pero me da la impresión que... Nada, de hecho en la Sí, Comisión Bravo... viste que hay una evolución ahí en ti. Yo la palpé, Eso está sí. bueno, está bueno. En la Comisión Bravo fui uno de los 2 de los 24 que votamos que todo iba a cuentas individuales. Mira. El año 2015. Porque pensaba que el 10% era insuficiente y que había que meter más a las cuentas. No era que no quisiera solidaridad, era que no alcanzaba. Han pasado tantos años, han pasado 9 años desde ese informe, que no han avanzado ni un milímetro. Perdón, ¿y qué te hizo cambiar y darte cuenta de que efectivamente el llevar el hecho que uno, solo las el cuentas hecho que uno, no apagamos el incendio el de hecho, ahora? Claro.
el hecho que uno tiene que acostumbrarse a transar, o sea, uno tiene que entender que la mayor parte debiera ir a las cuentas individuales, que dicho sea de paso, gran parte de lo que se destine allá no va a mejorar tampoco mucho las pensiones, porque hay otra mala noticia. Las tasas largas vienen disminuyendo en las distintas décadas que uno va mirando, y por lo tanto, con el mismo historial de contribuciones, se requiere una mayor rentabilidad que no está ocurriendo, y por lo tanto va a suplir lo que se estaba proyectando. Entonces tenemos varios problemas. La gente está viviendo más. Y por lo tanto, este tema de las pensiones es un tema súper complejo de financiar. Requiere un compromiso de largo plazo y a todos nos cuesta comprometernos a algo en el largo plazo. Sí, Por lo tanto, sí. Sí, no, te quería preguntar, bueno, la Rafa lo decía, el lunes tú viste cómo se llevó a cabo la comisión y ya el gobierno puso sobre la mesa todo el proyecto, ¿cierto? Y trata de defenderlo de todas maneras, pero ¿cuál consejo, no sé si podrías aconsejar tú al gobierno, pero qué crees tú que el gobierno debería priorizar actualmente en la discusión? Son varios puntos, ¿cierto? Los polémicos, el 6% y todo, pero ¿cuál crees tú que es el punto que se debería priorizar como punto de partida para poder avanzar ya en una reforma estructural de pensiones? Mira, lo primero es decir, ¿qué es lo que queremos realmente avanzar? Y uno dice la calidad de las pensiones. Y por lo tanto yo sacaría todo aquello que involucre como poner un freno, como por ejemplo una discusión de una AFP estatal, como discusión de cambio a la industria. Y no es que se proteja la industria, si en el fondo lo que uno debiera proteger es el sistema de capitalización individual, que no significa que es un mecanismo en el cual los recursos se multiplican en el tiempo, no a los valores que han indicado desde la misma asociación gremial, que yo creo que tienen un error en sus cálculos, pero que sí multiplican los recursos. Y por lo tanto eso es muy preferido a un sistema de reparto que ya yo creo que hay cosas que sí debiéramos dejar de lado. Es cierto, esta mayor solidaridad no puede ser permanente, porque cada vez vamos a tener más personas jubiladas y menos personas activas como ratio. Por lo tanto, cualquier cosa que tenga naturaleza de reparto nace desfinanciado. Y por lo tanto, también uno en un ideal, esta medida debiera ser una medida que fuera decayendo su importancia en el tiempo. Es importante llegar con recursos ahora, por lo tanto, uno podría pensar en algo que no se ha tocado mucho. Es decir, ¿sabes qué? Necesitamos mejorar ya a los actuales pensionados y a los que vienen. Ok, comencemos por una tasa y esa tasa la vamos a ir reduciendo en el tiempo, destinando más a las cuentas individuales para proteger a los actuales mientras se hace una transición. Hay costos de transición. El Estado no siempre va a tener carencias de recursos. El Estado debiera también comprometerse a, cuando va generando márgenes hacia adelante, destinar más recursos a pensiones. Sí. Entonces es una transición. No vamos a resolver esto. De hecho, mi forma de pensarlo tampoco se ha discutido mucho, esto sí lo he propuesto muchas veces, es que debiéramos tener una especie de consejo tipo Banco Central para sacar un poco la discusión desde la arena política. No sé cómo se denominaría bien, porque tendría que tener una representación, pero que fuera bastante técnico, de tener la capacidad de hacer ajustes graduales al sistema, como lo hacen otros países. Los ajustes paramétricos. Exactamente. La cotización, la edad legal de jubilación, todo, y que salga de la política eso. Porque además, si esos ajustes se hubieran hecho hace 30 años, no estaríamos en este escenario. O sea, a ver, el 10% se debió haber subido hace rato. En los 95, 96 debe haber estado a 15. La edad de jubilación también, pues. Claro, no estaríamos en este escenario, ni tampoco por el nivel de discusión pobre de los argumentos que se entregan, que siempre tienen una validez, pero hay que mirar los contextos. Por ejemplo, siempre critican que este sistema se comprometió a que las personas iban a tener una tasa de reemplazo del 70%, y que eso no se cumplió, y esto es el fracaso del sistema. Pero resulta que la expectativa de vida de un jubilado, cuando el sistema comenzó, se ha duplicado. Entonces es imposible financiar con la misma capacidad generadora de pensión el doble de tiempo. Y es por eso no es sorprendente entonces que las tasas de reemplazo que se consiguen son tan bajas. Bueno, de hecho, prácticamente en casi toda Europa se han ido moviendo las edades legales de jubilación, prácticamente casi toda Europa lo ha ido moviendo. Y en Chile tampoco la edad efectiva es la legal. Efectivamente. Generalmente son 2 años más lo que la gente trabaja. La situación real traspasa lo que es la línea
que al final es esa línea no es una línea, una muralla. Claro. Una persona se puede jubilar a la edad que quiera, antes o después. Pero, de todo modo, esa línea, 65 años los hombres y 60 las mujeres, tiene un problema porque me lo han contado esto muchas personas que llegan a esa edad y que están trabajando y que le dicen, ya, pues. Llegó la hora. Llegó la hora, Ay, tiene 60 sí. años y lo empiezan a presionar. Y le digo, ya, está bien, pero yo estoy súper bien, puedo seguir. Dame y la idea es tiempo. que si puede, si está con ganas, deseo y salud, siga para que vaya, siga cotizando y pueda ahorrar aún más. Ahora, Sí. bueno, estamos conversando con José Luis Ruiz en nuestro programa Con Peras y Manzanas sobre el tema de la reforma previsional que sigue muy complicada en el Congreso. Está la Comisión de Trabajo del Senado. La Rafaela estuvo reporteando en Sí, estos y días. quiero y tú rectificar, también. cuando hice la pregunta fue el martes. El martes, sí. fue Exactamente. una cosa, tantas cosas en la cabeza. Fue ayer. Fue ayer martes 3. Miércoles. Estoy tan La- perdida. La Hoy día Tami tampoco. jueves, Tamara, por si Sí, acaso. es que se nos ha hecho un poco larga la semana ya. No, Nos ya, pueden eso. disculpar. Y bueno, lo que yo le planteaba el otro día, ¿a quién era? A la senadora Sepúlveda. Era de que efectivamente yo aquí veo también una falla comunicacional en el gobierno para explicar por qué es necesario que una parte de esta cotización vaya a solidaridad, porque aquí esto es súper importante. Uno podrá apoyarlo o no, pero es súper importante explicar que el mercado laboral tiene una serie de asimetrías que hacen que algunas personas tengan aún peores pensiones. Las mujeres porque salen del mercado laboral cuando quedan embarazadas, las mujeres porque ganan menos plata que nosotros los hombres, las mujeres porque viven más que nosotros los Porque hombres, cuidan. porque Exacto. cuidan, y otras personas además que son hombres, pero que por distintas circunstancias de la vida no pudieron tener una pega estable en el tiempo y por lo tanto esas asimetrías laborales son las que enfrentaría este esquema solidario, ¿no es cierto? Ahí uno dirá, bueno, pero ¿será el Estado un buen distribuidor de esas plata y a esa gente? Podemos discutirlo, te doy la razón en eso. Pero ahí hay una razón más que suficiente para sacar una plata de esta cotización extra y ponerla ahora, porque yo siempre he dicho, el tema de las pensiones tiene dos incendios. El de ahora, que es fuerte, gente que está sacando malas pensiones por estos factores, y en los próximos años, 5, 10 años, y el del futuro, porque hemos cotizado muy poco, 10% es muy poco, si en el mundo desarrollado es 18, 20, 22%. Entonces, yo creo que aquí, José Luis, está la oposición que plantea no, porque la PGU ya viene a cumplir ese rol. Entonces, ahí estamos en ese choque, y lo que parecía ser un 3 y 3, distribuir el 6% en 3 y 3, que parecía una solución, Sí. no se ha dado. Ustedes Sí. lo han reporteado, Es que no chicas. se da en el fondo, y acá también quiero tomar lo que decía José Luis recién. Hay un atrincheramiento político. Recordemos que en su momento la que era en ese entonces la oposición Sí. del expresidente Piñera no aceptó ese trato. No aceptó el 3 y 3 el de 3 y Piñera. 3. Sí, Entonces claro. ahora la actual oposición, Están que en arrepentidos esa, ahora. que en esa Eso, entonces... y la senadora hizo como su mea culpa igual, como estaríamos en otra La sintonía senadora ahora. Sepúlveda dijo, sí, Sí. pues debimos haber aprobado eso y haber avanzado. Exactamente. ¿Cómo hubiéramos...? Y de nuevo lo mismo, estaríamos en otro escenario. En otro José escenario, Luis, ¿qué puede lograr un puente para que estos políticos se pongan de acuerdo, tú desde el punto de vista técnico, que además fuiste de la Comisión Bravo, ¿por dónde podemos hacer para que esta gente haga match y llegue a un acuerdo, por ejemplo, en la cotización adicional? Qué difícil pregunta. match. O sea, Viejo. si yo tuviera esto, ya sería millonario. O Claro. ministro del Trabajo. Eso. Claro. No, pero hablando muy en serio, o sea, mira, yo encuentro que está bien si por algo los políticos nos representan. Los técnicos no podemos ser tampoco arrogantes de creer que tenemos la solución a Es todas las verdad. cosas. Sí. No, tiene que haber, por algo existe la política, tiene que haber representación. Aquí la sociedad requiere mejores pensiones. Y por lo tanto yo creo que hay que dejar de lado un poco esa caparazón política y decir, bueno, avancemos en esto. Tendremos que provocar en otras circunstancias, modificar quizás algo más ideológico que pueden tener detrás. Pero ya está establecido que necesariamente tenemos que aumentar cotización a las cuentas. Y por lo tanto hay condiciones que se debería tener. La parte de mayor solidaridad es súper complejo de tocar, porque si se hubiese tocado desde la construcción del modelo, la gente no hubiese entendido. En Estados Unidos existe lo que se llama el Social Security. Y la pensión está acotada de aquellos que tuvieron un mejor historial laboral.
ellos estarían felices con un sistema como el chileno, porque la pensión sería más que el doble para aquellos que tuvieron un historial completo y buenas remuneraciones. Pero ellos, ese es el sistema y se hace como la solidaridad dentro. Aquellos que por X motivo no tuvieron un buen historial reciben una pensión de como $900 en Estados Unidos. Entonces, ¿qué te digo? Ahora que uno ya conoce su realidad, si yo tengo un historial completo de contribuciones y una buena remuneración, es muy difícil que quiera tener solidaridad porque en el fondo me van a meter la mano al bolsillo. Aquel que le tocó una mala distribución quiere mayor solidaridad. Y ahí es donde entonces es el espacio de representación de los políticos. Ellos tienen que asumir algunos costos y la sociedad los va a asumir confiando en ellos. ¿Cuál es el problema que tenemos? La confianza que existe a nivel general en el país. Sí. Yo creo que aquí... José Luis, aquí solo una pequeña reflexión respecto a lo que decías, que yo siempre he creído que nunca nadie tiene clavada la rueda de la fortuna. Alguna persona puede tener un exitoso desempeño laboral, tiene una pega, ganar buena plata, pero de repente por ahí un accidente, dejas de trabajar y puedes necesitar de esa solidaridad. Entonces también uno no puede apelar solo a eso. No, me va súper bien, por eso los demás que se pudran. Creo yo, en mi humilde opinión. Oye, José Luis, se nos ha acabado el tiempo. Solo, Rafaela, ¿quedó en alguna fecha la votación finalmente o no hay fecha? Bueno, después de la tensa discusión que tuvo la ministra Jara con el senador Coloma, que recordemos que estás presidiendo esta comisión porque el senador Moreira tuvo un problema de salud, él dijo que él iba a evaluar los tiempos. O sea, Le iba a entregar un el poco papelito. llegó con una actitud diferente a la que tenía el senador Moreira, le rayó bastante la cancha A la ministra. a la ministra. Así que se ve complejo. Debería ser el lunes, se espera que sea el lunes que se haga esta votación. Ahora, la disposición de los parlamentarios, algunos ya transparentaron que ellos rechazarían la idea de legislar. Eso generaría un problema tremendo para el gobierno porque implica retrasar aún más una discusión que ya se ha extendido muchísimo en el tiempo y la verdad es que el tiempo se agota. El presidente Gabriel Boric lo dijo en su momento, ya no hay más tiempo considerando lo difícil que ha sido lograr los acuerdos con la oposición. Totalmente. Sí, bueno, justo perdimos el contacto con José Luis Ruiz, pero ya habíamos llegado al final, así que le agradecemos a este economista estupendo, profesor de la Universidad de Chile, miembro de la Comisión Bravo, por haber aterrizado también este tema de la reforma previsional. Vamos a hacer una pausa, ya la vuelta, el alza de la parafina en pleno invierno, 40 pesos, con muchas preguntas. ¿Por qué volvió a subir la parafina? ¿Volverá a subir nuevamente en las semanas venideras? ¿Qué pasa con ese plan de gobierno para tener un tope de 1.050? Todo eso y más lo respondemos a la vuelta de estos pequeños comerciales. Bueno, regresamos con las noticias y el análisis económico en Con Peras y Manzanas, el programa económico de nuestro canal de noticias de Mega. Y ahora con un golpe al bolsillo, pero tremendo. Temazo, ¿no? Sí. Medio sorpresivo, no sé, al menos a mí me pilló por sorpresa, pero ha sido un balde de agua fría. Estamos hablando del llamado parafinazo, esta alza de 40 pesos en el valor de la parafina, además en pleno invierno. Es realmente una muy mala noticia. Y para analizar qué es lo que ocurrió con la parafina, las bencinas, que al menos ahí hay una buena noticia porque tuvieron un descenso. Un respiro ahí. Hay un respiro por ahí por el lado de las bencinas, pero vamos a conversar, Tamara, con Ignacio Mieres, el jefe de inversiones de XTB Latam, analista financiero, a quien siempre molestamos para tener análisis de este tipo. ¿Cómo estás, Ignacio? Qué gusto saludarte y bienvenido a nuestro programa Con Peras y Manzanas. Hola, Ignacio, bienvenido. Hola, hola. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la primera pregunta, Ignacio, ¿qué pasó con la parafina? ¿Por qué volvió a subir y por qué esta alza es tan fuerte, 40 pesos por litro? ¿Qué ocurrió? Sí, así es. De hecho, vemos una divergencia con los precios. Cae la benzina, que es derivado también del petróleo, y la parafina sube. Entonces, acá el principal factor es un tema de estacionalidad, en donde estamos viendo que está incrementando la demanda de parafina, ya sea tiende a ser uno de los principales medios que tiene el ciudadano para poder hacer calefacción. Entonces, en un escenario en que está aumentando la demanda, ha llevado a que el precio tenga esa presión alcista.
Ya, y ahí en Sí. ese sentido entonces esos factores son... ¿Y hay factores internacionales también? Sí. Acá me imagino que lo que ha ocurrido con la OLP, Con la OPEP, el dólar también, OPEP, no la el OLP, precio el internacional dólar, del claro. petróleo, sí, eso también se suma además a la demanda que es evidente obviamente en estos meses de invierno, pero ¿qué tiene que ver también estos factores internacionales para que la gente lo entienda también? ¿Cómo esto acarrea también, toda esta situación internacional acarrea que el costo también de la parafina suba en nuestro país, Ignacio? Sí, lo primero que tenemos que entender es que Chile no es productor de petróleo, por lo que tiene que demandar esto al extranjero. Y acá hay un factor clave que tiende a ser a cómo lo compra, con qué moneda lo compra. Lo compra con dólar. Hemos visto cómo el peso chileno se ha visto depreciado estos últimos meses, por lo que le sale a nivel económico más caro adquirir la materia prima. Y cuando vemos los factores internacionales que están afectando la presión del petróleo, bueno, tenemos dos, que es la OPEP, que ha mantenido los recortes voluntarios todo 2024, es decir, lo que buscan es mantener un equilibrio entre el precio y la oferta y demanda, que es lo que ha llevado a este grupo a reducir la oferta, por lo que cuando vemos variantes que siguen incrementando la demanda del producto, va a llevar el precio al alza. Y también un tema que es más por prima de riesgo son los eventos geopolíticos, Oriente Medio, en donde vemos que sigue azotando el precio del petróleo y ha generado esta volatilidad en los últimos meses que lo ha llevado a cotizar en su valor más alto de los últimos 2 meses. Sí, oye, súper breve, Ignacio, para que la gente también lo entienda, ¿qué es la OPEP? Porque puede sonar muy desconocido para muchos, pero también, ¿qué es la OPEP? ¿Qué son esas siglas? ¿Cómo eso también influye muchísimo en lo que ocurre acá a nivel local? Sí, es más que nada una organización entre los países productores. Como decía, Chile Un no cartel. produce. Un cartel. Así es, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, vamos a unir a todos los países productores para que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser la oferta, cuánto vamos a producir. ¿Cuál es el objetivo? Para mantener estable el precio del petróleo. Los países productores no quieren que el petróleo caiga y tampoco quieren que se dispare al alza, quieren un equilibrio. El tema, y es donde está el arte, es que tienen que hacer estas decisiones esperando con lo que pueda pasar a futuro. Entonces, en un escenario que dicen, hey, no estamos viendo mucha actividad económica en China, los indicadores económicos en Estados Unidos pueden ir a la baja, quizás la demanda vaya a caer por actividad económica, hey, mantengamos restringida la oferta. Pero cuando sucede que se sigue demandando igual, bueno, esto lleva a que el precio tienda a subir. Sí, ¿en qué número estamos con el barril del petróleo? ¿80, 90? Y me perdí hace rato que no lo veo. Sí. Sí, ahí tenemos el Brent y el West Texas, Ujú. está entre los 80 y 83 dólares. El petróleo tiende a ser muy volátil, ¿sí? Pero estamos lejos de estos máximos que se buscaban antes, superior a los 100 dólares. Pero en los últimos 2 meses hemos visto esa tendencia al alza, en lo que lleva al mercado a interiorizar qué sucede si vuelve un ciclo alcista al petróleo, cómo nos podría impactar a nivel económico. Claro, y esa es la gran pregunta que se hace mucha gente, porque el golpe de este jueves de un alza en la parafina de 40 pesos ha Muchísimo. golpeado durísimo. Tú estuviste, Tamara, reporteando en la calle, la gente te lo decía. Sí, obvio. Que porque además se suma a la Bueno, alza de tenemos la el luz, tarifazo de la luz. y a nuestra sección todo sube menos los sueldos, porque está la luz, Y está los alimentos, los la alimentos, lechuga. y por lo tanto la vida está muy, muy complicada. Son un cúmulo La de inflación factores. en general ha bajado, pero los alimentos siguen caros, sobre todo los más sensibles, huevos, la leche, el pan, por lo tanto es una situación compleja. Y ahí la pregunta nos está haciendo mucha gente, ¿puedes seguir subiendo la parafina? Más aún que estamos entrando recién al invierno, Ignacio. Sí. Sí, como detallamos los factores continúan. Es Dependemos decir, mucho de eso. se acuerda reducir la oferta del producto, estamos entrando en un periodo que Estados Unidos, Europa, hay mayor transporte, hay mayor actividad, va a haber mayor demanda y también los conflictos en Oriente Medio no han acabado. Es decir, los factores que han llevado al petróleo a tener esta alza aún se mantienen. Entonces, si seguimos con estas variables estables, debería tender al alza el coste de los combustibles. Sí, oye, y también vimos un alivio hablando de los combustibles con las gasolinas, la de 93 y 97, que también tuvieron una baja, pero también para que la gente entienda, son distintos mecanismos, o sea, la parafina se rige el por MEPCO. el que es el MEPCO de Que las es el gasolinas, mecanismo exacto, amortiguador. pero la parafina se rige Tiene por el el FEP. Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Por qué cambia? O sea, ¿por qué sube la parafina y por qué bajan las bencinas?
Sí. Acá el principal factor que hemos notado, primero el subyacente que tienen todos es el precio del petróleo al alza, pero es justamente esta mayor demanda que está habiendo integrada al mercado de la parafina. Entonces, en el petróleo la variable se mantiene estable, la gasolina se mantiene estable, no hay un gran repunte en la actividad económica. Hemos visto cómo el IMASEC sorprendía a la baja, es decir, no se está reactivando la economía como se esperaba, pero sí la gente necesita calefacción, en donde la parafina acá destaca. Entonces, como hemos tenido estas olas de frío, ha llevado a que el factor por oferta y demanda lleve a la parafina a tener esa divergencia con el precio del petróleo. Sí, y muchas personas siguen utilizando parafina, o sea... No, absolutamente. Es el combustible para calefacción más masivo en Chile. Ahora, Tamara, a ver, hablemos una cosa con Ignacio. Estamos con Ignacio Mieres, jefe de inversiones de XTV Latam, hablando del alza de la parafina que se ha concretado este día jueves de 40 pesos por litro, que ha traído mucha preocupación porque además es en pleno invierno. Yo me acuerdo que hubo un alza de parafina hace un tiempo y ahí el ministro de Hacienda dijo: vamos a establecer un mecanismo para que la parafina no suba de los 1.050 pesos en todo el país, o al menos en la región metropolitana. ¿Y cuánto es el promedio de la región metropolitana? 1.133 pesos según Benzina en Línea. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo la promesa del ministro. Ahora no. Pero esto ocurre por algo, porque se está viendo justamente un proyecto para meterle plata a ese fondo que decías tú, ¿no? Exactamente. La idea es inyectar recursos a este Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que son 25 millones de dólares. Ya. ¿Ustedes se acuerdan que fue en el 2022 que se inyectaron 40 millones de dólares? Sí, para dejarla en lucas. Para dejarla en 1.000 pesos porque ahí había llegado a 1.300. Esa fue la primera vez que había llegado a los 1.000 pesos y después había pasado. Ahora la llegó a los 1.300, efectivamente. Sí, pues estaba a los 1.300, entonces ya eso generó preocupación y ahora se volvió de nuevo a esta idea. Lo que pasa es que se esperaba que hoy día se aprobara el proyecto. Se votó en la Cámara de Diputados, pero no hubo quórum. Y obviamente había muchos votos en contra, entonces se rechazó. Oye, ¿cómo no hay quórum para una cosa tan importante? Eso mismo también decía el preocupado ministro. de los peces sintientes y no del precio de la parafina para la gente. Entonces, ¿habló el ministro de Hacienda? Sí, habló el ministro de Hacienda, así que revisamos esas declaraciones. Habría permitido detener y revertir el incremento del precio de la parafina, no va a poder regir en la próxima semana. Y por lo tanto, las personas que en este contexto de invierno, ¿cierto?, consumen parafina, van a tener que pagar más por la parafina durante al menos la próxima semana como producto de esta votación. Me parece muy contradictorio con el tipo de preocupaciones que se expresan respecto del costo de otros insumos, de otros gastos que realizan las familias, y es lamentable que haya ocurrido. Esto ocurrió, como pasa a veces en el Congreso, que se vota en contra de alguna norma para conseguir más recursos, pero como lo hemos visto otras veces, la verdad es que es un tipo de gestión bastante inútil que la verdad es que demora simplemente la aprobación de los proyectos de ley. Oye, se ve bastante molesto al ministro de Hacienda porque no se concretó esta votación para aplicar estos recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, que permitiría entonces aplicar un subsidio y bajar el precio de la parafina, que hoy ha tenido un incremento de 40 pesos. Y más aún con lo que nos explica tú, Ignacio, en el sentido de que hay una serie de variables que siguen ahí y que van a significar que podría haber en semanas venideras otras alzas. ¿Cómo ves tú esta ecuación con este tema de aplicar el subsidio? Sí, exacto. No es más que un subsidio, es intentar que no dañe tanto, pero cuando analizamos los factores son fundamentales, son factores que llevan a que el mercado de la energía tenga esa presión. Acá nadie quiere que se descontrole el mercado de la energía, producto de que puede traer mayor presión inflacionaria, trae este malestar, pero este subsidio lo que hace es hacer que sea menos dañino la subida, pero los factores están ahí, están esos factores que llevan los precios al alza, por lo que es esperar a ver que al corto plazo el subsidio pueda mantener el precio estable. Sin embargo, si siguen los catalizadores, el precio va a tender al alza igualmente. Sí, Tamara, ¿quedó para otro día la votación finalmente? Sí, quedó para otro día. No tengo muy claro cuál es la fecha, ¿Cuál va a ser la exacta, fecha? Claro, porque recordemos ya que mañana, esto viernes ya no es sería difícil, pero esto venía con un paquete de medidas. Estaba pues. el bolsillo familiar electrónico que se reactivaba, ¿cierto?, por los meses de invierno. Y bueno,
Y ahí obviamente se cayeron todas estas medidas que incluían obviamente esta inyección de recursos y también ajuste de los valores del subsidio único familiar. Y bueno, y ahí lo decía el ministro, lo sinceraba, que esta semana, o sea, ya las personas van a tener que de alguna manera asumir este nuevo costo de la parafina, estos 40 pesos, pero también preguntarte, Ignacio, ¿es suficiente los 25 millones de dólares para estos meses de invierno? Es que los subsidios siempre va a depender, es solo intentar amortiguar el daño, pero por ejemplo, te pongo un caso extremo, vemos un escenario de fuerte reactivación económica en China, va a aumentar la demanda de petróleo, vemos un escenario que se puede incrementar los conflictos geopolíticos, tiende a ser muy volátil el petróleo, en donde uno diría, bueno, acá puede quedar corto. ¿Cuál sería el escenario que buscaría para poder equilibrar todo esto? Estos factores pueden ser momentáneos. Entonces, bueno, reduzcamos con este subsidio, pero que es fecha limitada, hasta que ya no alcance más el fondo. Si los factores son permanentes, no puede estar subsidiando permanentemente, No, porque sería un gastadero de plata. Y ahí la complicación. Sí, acá la palabra clave es equilibrio. Lo que se busca es ver cuáles son las causas, estimar una proyección de la demanda y poder contener y prepararse a esos escenarios. Entonces, el trabajo viene previo. Ya cuando uno tiene su análisis, ver cuál podría ser la demanda para no tener esos daños. ¿Qué le pasa igualmente a Estados Unidos? Estados Unidos tiende a tener reservas estratégicas. El tema es que ahora ha sufrido igual. Vemos cómo las reservas estratégicas están en su menor nivel desde 1980. Es decir, no quieren reponerla con los precios tan altos, pero los precios siguen subiendo. Sí, bueno, decir que además que el tema de la alza de los combustibles es un problema en este momento global, incluso en países que históricamente han tenido los precios bajos, en Europa además, en España, Alemania, han tenido fuertes alzas en los combustibles, sobre todo en el tema vehicular, y eso ha generado preocupaciones, algunas protestas. Bueno, pero por de pronto, en las noticias, en las señales de precios de esta semana, está esta alza de 40 pesos en el litro de parafina, pero por lo menos hay un alivio en las bencinas. La de 93 octanos bajó este jueves 16,8 pesos por litro y la de 97 octanos bajó 11 pesos. ¿La bencina podría seguir bajando de acuerdo con estas características o estamos ahí más bien, está tendiendo a una estabilidad, Ignacio? Bueno, cuando nosotros siempre nos centramos es en el subyacente, que es el petróleo. El petróleo, como te decía, ha marcado máximo de los últimos 2 meses y sigue la presión al alza. Si no vemos una moderación de este precio, bueno, la bencina va a tender a seguirlo. Lo que bien, es un alivio esto, pero los catalizadores aún siguen, por lo que no podríamos decir que esto sea la nueva tendencia. Ya, perfecto. ¿Y el diésel? Porque el diésel sube. Sí, el diésel está en 21. El diésel te respondería un poco al alza del petróleo, ¿no? Porque el diésel sube fuerte también. El petróleo diésel sube 21,5. Los que tienen autos petroleros van a sufrir esta semana 21,5. Responde un poco a lo que tú decías, ¿no? Al subyacente, a la matriz. Así es, siempre hay que mirar la causa fundamental y en este caso tuvimos varias divergencias que entran en las mismas dudas. ¿Por qué sube la parafina, la bencina cae, pero el diésel sube? Bueno, ahí va a depender de los catalizadores de cada producto. Entonces podríamos ver, ¿se estaría estabilizando el precio de la parafina, de la bencina? ¿Podríamos ver más baja en las próximas 3 semanas, considerando obviamente los factores externos que influyen muchísimo? Sí, en nuestras proyecciones podríamos ver leves alzas más en el petróleo a corto plazo, pero esperamos que a mediano plazo pueda estabilizarse los precios. Con la ayuda del MEPCO. En el tema del petróleo. Ya, entonces esperamos que el petróleo pueda estabilizarse ya a mediano plazo, en donde ya podríamos quizás a corto plazo ver algún repunte más, pero esperaríamos que ya se empiece a lateralizar al menos la tendencia, es decir, que no tengamos esta sorpresa de cada vez más alza en la bencina. Sí, oye Ignacio, para finalizar eso sí un dato, que estaba viendo algunos estudios ya anticipan el IPC, que va a salir el lunes, ¿no es cierto? Vamos, sí, el lunes 8. Y hay algunos analistas, no sé si ustedes en XTV Latam tienen la misma proyección, que hablan que podría ser negativo, sería el IPC de junio. Hablan de un IPC negativo. ¿Ustedes qué cálculos están teniendo para el IPC de junio? ¿Cuál apuestan? ¿Qué apuestas hacen?
Sí, sí. De hecho, con el dato mensual se espera que pueda haber una variación negativa, es decir, menor crecimiento en los precios. No quiere decir que van a caer los precios, sino que crecen a un ritmo menor, producto de este daño que hemos visto en la actividad económica. Entonces Por la veíamos lluvia, cómo exacto, y el IMASEC también ya nos que fue anunciaba mucho más bajo de lo que se esperaba. Sí, Claro. entonces ver menor actividad económica lo que quiere decir es que se está equilibrando los precios en la economía y podríamos llevar a tener esa sorpresa, pero en el dato mensual. Sí, he Ya, visto la proyecciones de menos 0,1 y de ¿Y 0. ustedes? ¿Cuál es Por la ahí- proyección que tienen ustedes? ¿Ustedes han lanzado algún número o todavía lo están viendo? Sí. No, nosotros estamos más equilibrados entre el rango positivo, 0,1%, y menos 0,1%. Sí. Ya, perfecto. Bueno, Ya. pero sea como sea, todo indica que va a ser un IPC bajo y Sí. que podría ser hasta negativo, entonces el que se va a conocer el próximo lunes. Bueno, Ignacio Mieres, jefe de inversiones de XTV Latam, conversando con nosotros, aterrizando, explicando con pera y manzana qué es lo que ocurrió con la parafina, con esta sorpresiva alza de la parafina yo de también diría 40 que es pesos. sorpresiva. Algunos Bien decían que era sorpresiva. predecible, Sí, pero, sí. pero Bueno, es sorpresivo. Y que Nos desayunamos causa con muchas esa noticia. complicaciones a la gente. Ignacio, muchas gracias por conversar con Pere Manzana. Gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Bueno, Tamara, hemos llegado al final del programa. Vamos a estar entonces atentos a lo que va a ocurrir con el IPC, la reforma previsional y las tarifas de la luz también. Así Exactamente, que, a preparar el bolsillo. oye, todo sube menos los sueldos Tal en nuestra cual. sección, Y hoy día- que hoy ya día ha sido sí. más que nunca está siendo ocupada, lamentablemente. Sí, Bueno, es verdad. Tamara, nos estamos viendo. ¿Ah? Sí, nos estamos Muchas viendo gracias. para la próxima. Señoras y señores, esto ha sido con Pere Manzana. Que estén bien. Chao. Chao, chao.